Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se le llamó historia. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué ondas con la historia? Con ustedes están Sofía Córdoba. y Andrew Villeda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, de regreso, ya recuperándonos de una tos. Creo que este mes ha sido como que todos andamos con alergias, tos. gripe. O sea, yo no sé qué está pasando con el mundo. ¿Cómo es posible que estemos a final de año y estemos con lluvias, de la nada con vientos, un calor? Hay que culpar al cambio climático. O sea, ya noviembre, diciembre, pero con la economía de enero. O sea, andamos todo es gracias al cambio climático. Así que cosas que pasan. Cosas que pasan, exactamente. Y el día de hoy traemos un tema que, la verdad, cuando estamos discutiendo de qué tema traer, ¿De qué hablamos? nos quedamos viendo como de cómo es posible que no hemos hablado de esto, siendo como uno de los temas Sí. que siempre regresa, que siempre la gente pregunta, que tiene como, se le ha dado mucho peso. Y no entiendo por qué nunca habíamos hablado del martinato. Sí, y el hecho también de que es uno de los temas que sí se hablan durante la educación básica. Sí. Que se reconoce a este personaje, Maximiliano Hernández Martínez, se le achacan un montón de cosas, algunas rozando la leyenda, otros rozando el mito, otros rozando la exageración, pero que en sí es un personaje que forma parte de la historia salvadoreña actual. Sí, y creo que justamente hace un par de meses estuve investigando un tema, no de Martínez, pero sí los años 30 y los años 30 en El Salvador. Es inherentemente hablar de Martínez y su gobierno. Y me di cuenta de que es una figura muy, muy polarizada y de que si bien se han hecho muchos esfuerzos desde la historia como para hacer un análisis más crítico, porque no se trata tampoco de blanquear la imagen, o sea, no se trata de vender cosas buenas, pero justamente creo que la idea de Martínez la tenemos súper, súper satanizada. Sí, el hecho hasta de no poder hablar de él y eso, pero lo que decías al principio de politizada y polarizada también, el hecho de que hay personas que lo miran a una imagen buena. Como que el mejor, o sea, yo ya he escuchado la frase el mejor presidente que hemos tenido es Maximiliano Hernández Martínez. En los tiempos de Maximiliano. Y es como hay que tener ahí cuidado con de qué lado estamos escuchando la historia. Y creo que siempre es bueno, y algo que es increíble de la investigación y el trabajo histórico es poder ver las cosas ya no como blanco y negro, sino aprender a ver la gama de grises que hay, porque hay cosas que no son justificables, pero las estamos viendo con los ojos del presente y ahora lo podemos entender, no se justifican, pero es tratar de ver justamente la escala de grises que hay en la historia, y Martínez creo que es uno de los grandes que tiene o lo ves muy bueno o lo ves muy malo. Exacto, no hay un punto medio, y creo que eso a veces es lo que se observa en los historiadores, ¿verdad? De esa capacidad de espérame, me voy a salir de este lado, no soy ni blanco ni negro y me voy a quedar en medio y voy a ver este personaje, voy a analizarlo, voy a ver su gestión, voy a ver las cosas malas que hizo, pero también las cosas positivas, porque quieras o no, dentro del gobierno tiene... Sí, hay ciertas cosas, más que todo dentro de lo económico, que vamos a entrar a hablar cómo fue un poco el gobierno de Martínez, que pues al final es de ver qué gestiones se hicieron, bueno, malo, es lo que pasó. Exacto. O sea, no somos jueces de decir, obviamente no podemos justificar cosas como 1932 y la cantidad de víctimas humanas que hubieron. Sí. No podemos justificarlo ni tampoco defender lo indefendible, pero también tener la capacidad de ver los puntos, un ejemplo del ámbito económico, ciertas cositas que ahí se trabajaron, que inclusive los antecedentes de la Constitución que permitió el voto femenino están durante el gobierno de Martínez. Sí. Incluso creo que hemos estado viendo la parte de cuando se busca un terreno ya para las actuales instalaciones de la Universidad de El Salvador.
se da también durante el gobierno de Martínez. Exacto. Hay muchas cosas que se dan ahí y creo que es interesante. Pero para empezar vamos a hablar quién era Martínez, cómo llegó al poder, qué ondas con él. ¿Qué ondas con él? el ser, la persona. Hernández Martínez nació el 21 de octubre de 1882 en San Matías, en La Libertad. Y desde muy joven se incorporó a las Fuerzas Armadas y fue ascendiendo a la jerarquía militar. La verdad, yo estuve como que tratando de investigar un poco que sabíamos de su vida privada por fuentes que fueran más... Que no fueran Wikipedia, o sea, que no fueran, o sea, que tuvieran una base, y encontré muy poco, pero justamente lo que siempre se repetía era el tema de cómo él fue probablemente muy inteligente y logró escalar en la jerarquía militar, al punto que, y ese es como el gran dato de vital importancia, es que llegó a ser candidato vicepresidencial junto con Araujo. Sí. Entonces... no Manuel Enrique Araujo, el doctor, sino... el otro. Araujo, se me olvidó el otro nombre, pero es Araujo, pero ya antes de... Araujo de los 30. Ajá, de los 30. Porque sí, yo también los confundo. Entonces, Araujo llega a la presidencia justamente después de un periodo de muy poca transparencia política, que veníamos de lo que ubicamos, pero sabemos que no es la dinastía. No le podemos decir dinastía porque no era dinastía, pero históricamente así lo ubicamos. Los Meléndez Quiñones. Una pequeña prueba de el gobierno de Pío Romero Bosque. Pío Romero Bosque es un tema también súper interesante. Es cierto. Súper interesante. Y él al final da, una apertura política que se viene ya dando durante los años 20. Pío Romero Bosque da esa apertura política más democrática y Araujo llega al poder de una manera muy democrática. O sea, se hace el traspaso de banda presidencial, hay elecciones relativamente con la transparencia que se podía esperar. Entonces llega Araujo al poder en un momento bastante delicado porque tenemos el crack del 29, esa caída económica que afectó a todo el mundo, y especialmente los precios del café. Y como hemos venido hablando, El Salvador ha tenido la mala costumbre de depender de un solo cultivo. ¿Y qué pasó con 1929? Los precios del café se vinieron abajo. Y también realmente estábamos en un momento de que las estructuras, la recaudación de fondo, cómo funcionaba el Estado, la verdad es que todavía estaba ahí, con los engranajes empezando a funcionar. Y también las organizaciones se están fortaleciendo. En 1930 se funda el Partido Comunista, la FRTS ya viene con una amplia experiencia de organización, de movimiento de masas, etcétera. Entonces, siento que ahí se va como formando un caldo en esa ollita, y entonces ya viene Araujo democráticamente con este vicepresidente que sería Martínez, que era para un poco tener como este lado de apoyo militar. Y inicialmente Araujo tiene un buen recibimiento en las élites, que es algo que muchos historiadores se debaten de cómo o por qué las élites apoyaron inicialmente a Araujo. Pero al final mucho se habla y mucho se ha dicho. Creo que hace falta un poco más de investigación de fondo para el gobierno de Araujo porque fue muy breve. Sí, fue breve. Muchos dicen que hubo un poco de ineptitud, que su gabinete no era el mejor, que era muy flojo. Al final lo que terminó muy blando, eso es lo que más se suele decir de él. Y al final de cuentas lo que sucedió es de que la economía estaba mal y el grifo del dinero del Estado comenzó a cerrarse. Y comenzó a deber salarios, comenzó a descuidar pagos. Y el tema entró cuando eso comenzó a pasar ya al lado militar. Cuando a los grupos militares se les dejó de dar su sueldo, su salario. Y es acá donde las cosas ya se hierven un poco. Y vamos a los hechos del 2 de diciembre de 1931. Que es las cosas que pasan en diciembre sí son peculiares porque el 6 de diciembre, un comentario así va, X. Un dato ¿sabías que? El 6 de diciembre, Pedro Alvarado sale de México, Tenochtitlán, para acá. El 2 de diciembre se da este cuartelazo que vas a mencionar. Y el 3 de diciembre nazco yo, o sea, puras cosas feas pasan en diciembre. Ya me estoy preocupando. Pues sí. Entonces, el 2 de diciembre de 1961 se da lo que llamamos el cuartelazo, que sí han tenido la oportunidad de visitar ex casa presidencial, el actual museo del Zapote. Pueden ver que están uno enfrente del otro.
que ahora lo vemos en vista de lo que sabemos cómo se va a tornar la política salvadoreña. No sé si tener enfrente un cuartel de casa presidencial iba a terminar siendo una buena idea, pero en ese caso no lo terminó siendo. Entonces lo que pasó es de que un grupo de militares jóvenes toman el cuartel y básicamente dan un golpe de estado. Los dimes y diretes, y algo que me parece una anécdota súper divertida, es de que Araujo después de haber sido exiliado del país, él comenta, porque siempre hay como esta duda, porque no hay una certeza, pero todo indica que sí, de qué tanto participó Maximiliano Hernández Martínez en el golpe de estado. Ajá. Pero Araujo cuenta ya en el exilio de que muy a buena fe Martínez fue al cuartel, o sea, él era militar, porque había una actividad extraña en la madrugada, entonces él fue al cuartel a buena fe y lo tomaron de rehén. Entonces Araujo llama al cuartel de qué está pasando y le responde Martínez, que era, se supone, el rehén. Entonces Araujo comenta de qué extraño que si este man estaba de rehén, ¿por qué me está contestando a mí el teléfono? ¿Qué clase de captura dejan al rehén contestar el teléfono? Pero, o sea, me quiero imaginar eso. Están en casa presidencial el presidente Araujo y el vicepresidente Hernández Martínez. De repente en la noche Hay actividad extraña. Martínez así como que, ¿qué está pasando? Voy a ir a ver. Y le dice al presi, ya vengo, voy a ir. Va al cuartel y de repente, me secuestraron. Me secuestraron, ahí hay como que huecos, no sabemos muy bien y siempre se discute qué tanto Martínez participó. Ajá. Al parecer sí tuvo cierto involucramiento, pero a ciencia cierta no podemos decir que sí. No tenemos las fuentes, la certeza que nos digan que sí participó. Al final, pues se discute quién va a tomar el poder, ya que Araujo se va exiliado. Entonces hay una discusión, se habla con el gobierno estadounidense de miren qué piensan ustedes. Entonces se entablaron ciertas conversaciones con el ministro estadounidense Charles Curtis, y por cuya un poco su iniciativa se entregó la banda del poder presidencial al vicepresidente del momento, que era Martínez. Se tomó como algo momentáneo y que fuéramos a elecciones, que no sé qué. Pero ya se comenzó a notar que Martínez, muy ganoso de irse a elecciones, no estaba. Ajá. Entonces lo que sucede es de que Estados Unidos obviamente no termina de aceptar que Martínez esté en el poder, no termina de aceptar que haya llegado de esta manera. O sea, recordemos que el último golpe de Estado había sido con Tomás Regalado. O sea, ya había pasado un tiempito, como que habíamos estado relativamente estables. Entonces a Estados Unidos realmente no le parecía correcto, y muchos países de la región no reconocieron a Martínez como presidente. Sí. Entonces ahí fueron como que tratando de limpiar la imagen de que él no había participado, que él... Solo fue a ver qué frijoles estaban calentando los militares en la noche. Entonces lo que sucede es de que al final Martínez termina ganando cierta aceptación entre élites, especialmente militares, que eran los que han dado el golpe de Estado. Él mismo era militar, entonces tenía el respaldo de ese grupo, que es un grupo que creo que al final Martínez termina abriendo esta época de militarismos. Sí. Y donde las fuerzas militares van a tomar mucha importancia en el juego político. Entonces, el haber tenido este apoyo, al final le terminó ayudando un montón. Y poco a poco también va ganando un poco el poder de las élites, porque podemos hablar un poco más de su gobierno. Al final, lo importante y como lo que a toda la gente le importaba era la economía. ¿Qué vamos a hacer con la economía? Entonces, tocó tomar medidas anticrisis, que fue la ley moratoria. Él logró pagar la deuda externa un poco ahí haciendo juegos con... De eso creo que es lo que más se menciona. Eso. Que él saldo. La deuda externa. Pero... o sea, al final él sí logró hacer muchas estrategias económicas para afrontar una crisis. Lo de la ley moratoria, o sea... Eso creo que fue como el anillo de dedo para quedar bien. Porque... no sé si Andrew nos puede explicar un poco lo de la ley moratoria. La ley moratoria perdonaba, digamos, ustedes saben que, como Sofía ha mencionado, dependíamos del café. Entonces, habían veces que los finqueros recibían créditos. Entonces, cuando recibían esos créditos, ustedes saben que venimos de la crisis del 29. Si en Estados Unidos estaban hasta yendo al cielo de los capibara, ellos... aquí en El Salvador estábamos peor. Entonces lo que hace Martínez una vez en el poder es ver, bueno, no, dependemos de esto y de esto y de esto. Entonces la ley moratoria era congelarles
las deudas. Congelarle Un las ejemplo, deudas. vos me debes a mí, te voy a perdonar y te voy a dar chance, o sea, no te voy a... Porque lo que la gente hacía para poder subsidiar la cosecha Ujú. era de que daba en prenda, ponía hipotecado las tierras, te presto tanto dinero y cuando yo dé mi cosecha te voy a pagar. Y- Pero ¿qué pasó cuando esa cosecha se vino abajo? No se vendió. Obviamente estaban a costa de perder tierras, de perder mucho dinero. Entonces, la ley moratoria lo que hizo es de, ¿saben qué? Espérense. Sí, relájense. Relájense y vamos a dar un tiempo para que esa gente se recupere. Vamos a congelar, una especie como de congelamiento de la deuda, de no te voy a embargar, Ajá, no te voy a embargar. no te voy a embargar, sino que te voy a dar tiempo de que me puedas pagar. Y así surge también el banco hipotecario, ¿verdad? Justamente el banco, El banco hipotecario. hipotecario que nace en 1935, lo que busca hacer es manejar esas hipotecas Ujú. que estaban ahí en juego con tasas un poco más accesibles, como más buscando mantener la economía. También se crea el Banco Central de Reserva y se comienza a acuñar moneda. O sea, justamente lo que hablábamos en el episodio anterior es de que al final en el Banco Central de Reserva comenzó a tener un poco más de control del tema de divisa, de la emisión de billetes, de la circulación de monedas, que eso logró también un poco poner en orden el sistema Sí, monetario sí, del sí. país y también el manejar, o sea, tener un control del dinero que se estaba manejando internamente a nivel de Estado. También hay un tema de cajas de crédito, hay un cierto mejoramiento social porque al final Martínez sí logra estabilizar, logra que esto vaya mejorando y ya para 1935 realmente estaban en un momento como de estabilidad. Sí. Relativa, pero estabilidad. E incluso en cuanto a infraestructura, el estadio que ahora conocemos como Mágico González ante Flor Blanca, inaugurado para, si no recuerdo, unos Juegos Olímpicos, unos Juegos Centroamericanos del Caribe, por Maximiliano Hernández Martínez, el puente de Cuscatlán, el puente de Oro, también por Martínez, el parque Cuscatlán y así. Hay muchas lugares, cosas que se va mejorando gracias a esa estabilización económica, que es como el sellito de que la gente saca para decir que Maximiliano fue el mejor presidente que ha tenido El Salvador. Y aquí hay un gran paréntesis, que es 1932. Exacto. Que es un tema del que se puede hablar un montón, que fue comunista, que no fue comunista. Que si Martínez exageró, que estos grupos quienes los ayudaron, que si el Partido Comunista estuvo con ellos, que de cuando estaban organizados, bla, bla, bla. Y también el punto acá es que Martínez, cuando llega al poder, después de ese cuartelazo del 2 de diciembre, ya no se me va a olvidar esa fecha, desde el de diciembre del 31, es un mes después prácticamente, en enero del 32, el cual comete, no es que cometa, para muchos sí es el culpable al 100% porque él da la orden, si bien él era el presidente, solo tenía un mes. Entonces, ver esa dureza de cómo enfrentó, porque sí existió un levantamiento, y eso lo sabemos, y creo que de eso vamos a hablar específicamente en un capítulo, porque el levantamiento campesino del 32. Es un tema súper extenso del que las investigaciones muy buenas como las de Eric Chin, que sería un sueño un día tener a Eric Chin por acá. No, si hasta yo. o sea creo que Eric Chin es como nuestro crush ahí de conocimiento, de historia, que él ha trabajado muy bien el tema del 32 y algunos trabajos de él se han traducido, hay otros que no. Toca traducirlos, están en inglés y creo que por eso han tardado un poco a llegar a la Academia de Habla Hispana, pero realmente si ustedes saben inglés o están interesados en el tema y trabajos de Eric Chin que ya están traducidos, de verdad, léanlos, son increíbles, son un aporte increíble para la historia salvadoreña. Y entonces, bueno, después de la pausa comercial de Eric Chin, que de verdad Eric Chin, uno piensa que es un viejito, un historiador así como aburrido, viejito, y no. gringo. Pero no, es un vikingo es de 2 metros. Es el estereotipo de gringo alto, chele, rubio. Y que se interesó en la historia de El Salvador, imagínense. Ya me voy a interesar yo en la historia de Estados Unidos,
mover para allá. El movimiento fue reprimido fuertemente, este movimiento, este levantamiento, lo vamos a tocar a nivel general porque tiene que ver con Martínez. Es reprimido durante los días 24 y 25 de enero de 1932, y aunque estas fechas en realidad son sumamente relativas, el impacto de la represión fue mucho más profundo y de décadas, porque luego de suprimir este levantamiento van a haber efectos básicamente en la población, sobre todo en el occidente del país. Se pierden costumbres, se pierden bastantes cosas, y el trauma a nivel cultural. Sí. Cultural, el desplazamiento, o sea, justamente lo que hablábamos de las cifras, que hay fuentes que dicen 30,000, hay fuentes que dicen 1,000. Las cifras son inexactas, pero sabemos que fue una gran cantidad, que no es justificable, no hay por dónde verlo, o sea, eso ya, o sea, no hay forma de por dónde agarrarlo, y creo que siempre es importante que el 32 se mencione cuando se pueda mencionar, porque creo que a comparación de otros sucesos, creo que el 32 viene con muchos bulos de, con el 32 se acabaron los indígenas, por el 32 ya no hay indígenas en el país. Claro que no, eso no es así. Entonces, creo que es como, al final, justamente 1932, políticamente hablando para Martínez, juega mucho a favor. Sí. Porque termina siendo una estrella que le pone a Estados Unidos de tú muy bien. Y al final del 32 fue, o sea, recordemos, Maximiliano llega al poder en diciembre, en los finales de año de 1931, y esto pasa en los primeros días de enero. Sí, prácticamente. Toda la noticia se corre y al final se vende un poco como un levantamiento comunista. Totalmente comunista. Comunista, y Martínez reacciona súper fuerte, y para Estados Unidos es de, ¿sabes qué? Tú muy bien. Exacto. Y al final eso le termina valiendo para que Estados Unidos, si bien estaba como que reacio de no nos gusta cómo llegases al poder, pero te toleramos. Ajá, y es como que, bueno, te dejamos en el poder. Y así Martínez va a tener, básicamente son 3 intentos de reelección. Ajá, 3 intentos. Tuvo 2 mandatos. 2 mandatos. Pero fueron 3 intentos de reelección. Que justamente lo que hace, porque sabemos que la Constitución no permite la reelección, a día de hoy la Constitución no permite la reelección, lo que hace Martínez muy estratégicamente es que pone a alguien provisional. A Andrés Ignacio Meléndez lo pone ahí un par de meses antes de las elecciones para que él pueda competir, porque eso significa que él no fue presidente en los meses anteriores. No. Entonces él fácilmente puede reelegirse, porque nuevamente, repetimos, la Constitución no permite la reelección. Entonces así es como Martínez llega a su segundo periodo presidencial por medio de la vía democrática, entre muchas comillas, que fue un periodo de 1935 a 1944. Sí. Ya es cuando aquí empieza el declive de él, porque ya se sienten esos aires entre su círculo cercano, que Martínez se va a reelegir, esta vez ya por un tercer mandato. Y algo que va a pesar bastante es la Constitución de 1886, a la que muchos le conocen como la libertaria, o algo así, la libertaria, si no me equivoco. Porque esta Constitución de 1886, cuando se realiza, es por un gobierno totalmente liberal. Entonces ya con Martínez diciendo, bueno, aquí voy otra vez, 3 veces ya, es como que, Nel, espérate, viejito, o sea, y ya sus amigos, su círculo cercano, ya empieza como a decir, no, esto no va por buen rumbo, este loco, ajá. Entonces, así empiezan estos aires de insurrección, una insurrección en contra del gobierno de Martínez, y la primera acción de protesta directa contra una medida del régimen de Martínez proviene de los periodistas. Saludos a los periodistas que nos acompañan, que no sé qué siempre. Que hacen posible la producción de este podcast. Bueno, son los periodistas los que libran una intensa campaña en contra de la ley de prensa de 1933, pero ustedes saben, Martínez era astuto totalmente, logra derrotar esta campaña, y los periódicos de la capital suspenden toda publicación durante 9 días en señal de duelo.
Después se viene otro encontronazo ahora con la suspensión de la autonomía de la Universidad de El Salvador. Siempre los de la Nacional van a los periodistas de la Nacional. En 1938 lleva Martínez suspende la autonomía, entonces esto lleva a un enfrentamiento directo entre estudiantes con el Estado. Que cabe recalcar que la UES, los estudiantes de la universidad habían sido muy abiertos con Martínez, lo recibían en la universidad, él daba ponencias en la U y lo veían como casi como intelectual, siento yo. Sí. Y este giro drástico es como comenzamos a ver que este casillito que él había construido de aliados políticos se le comienzan a dar un poco de vuelta. Sí, entonces vemos que para el 44, de acuerdo con un observador estadounidense, los estudiantes universitarios estarían opuestos casi unánimemente, bueno, casi en total, al gobierno de Martínez. Y dice casi en unanimidad porque habían, como Sofía lo decía, personas en la universidad que lo apoyaban. Entonces, pero para el 44 ya casi el 100% de los estudiantes están diciendo, Nel, aquí vamos a tirar piedra. ¿Cómo así? Entonces el descontento estudiantil se expresa a través de las veladas. Yo sí he venido a unas cuantas veladas, pero para los 30 de julio, súper bonito. Entonces antes se hacían estas veladas, eran representaciones teatrales que se burlaban de todo lo oficial. También lo hacían a través de una revista sátira que se llamaba El Trompudo. Empiezan también a aparecer un montón de comités y estos comités dentro de la universidad también empiezan como a hablar y a mostrar su descontento con Martínez. Luego vemos que ya a Martínez como que se le está haciendo ese caldito de no nos gusta y ojo que si te volvés a reelegir. Pero ya vemos que ya el descontento se sumó y el primer grupo importante de seguidores de Martínez se pasa a la oposición cuando se conoce, como ya lo mencionamos, su intención de reelegirse para un tercer periodo. Esto en vista de que ya los últimos vestigios de la Constitución de 1886, que era lo poquito liberal o democrático, por así decirlo, que le quedaba al país, se iba a esfumar totalmente con esta reelección de Martínez. Y entonces, hay que mencionar que también se empiezan a conformar organizaciones que están en contra y son de oposición a Martínez, y algunos de estos estaban ya preparando una insurrección armada. O sea, a Martínez ya no lo queremos. No, o sea, ya no había forma de que la gente se lo tragara. O sea, y más que él estuvo mucho con el juego de me voy a reelegir, va a ser súper democrático, pero después con su contrincante lo manda fuera del país. Primero lo manda preso, después creo que lo exilia. Sí. Entonces al final es como la gente se queda de ¿qué está pasando? Y ya justamente hay que tomar en cuenta que ya su oposición ya no eran un par de gente, sino que ya eran, ya no solo eran pues personas del ámbito más comunista o araujistas, sino que ya eran intelectuales, eran militares. Justamente. Y era ya las masas, o sea, de verdad llegar a caer tan mal a todos los sectores, dice mucho. Y esto en especial queda claro cuando se menciona en las fuentes que la conformación de estos comités dejan claro que el liderazgo del movimiento para derrocar a Martínez se originó principalmente en estos grupos profesionales y la élite económica. Entonces ya vemos como que, son los mismos profesionales. Aquí vemos que una de las almas dinamizadoras de la conspiración era el cafetalero Agustín Alfaro Morán, que era ex auditor en el gobierno de Martínez. O sea, era un funcionario en el gobierno de Martínez que renuncia cuando se entera que Martínez quiere reelegirse. También otros participantes son un grupo del Banco Hipotecario. Entonces es Ricardo Arbizú Bosque, jefe de la sección jurídica, Francisco Guillermo Pérez, uno de sus directores, y otros. Y aquí ya con toda esta mezcla es donde llegamos al paro cívico, que es así como nosotros lo mencionamos, paro cívico o huelga cívica, pero que la mayoría de la población y oyentes y videntes lo conocen como la huelga de los brazos caídos. En 1944, y que eso fue en paz y que no sé qué. Pero, aunque parezca irónico, volvemos a los periodistas, porque fue un periodista salvadoreño exiliado el que se
lo menciona por primera vez. Es como él es el que tiene la idea. Es Joaquín Castro Canizales, y él sugiere un paro cívico, aunque no lo menciona así, pero lo menciona. También surge la pregunta que si los líderes de la organización para derrocar a Martínez, estos agentes intelectuales, habían previsto un paro cívico o lo concebían, y la respuesta es que sí. Pero ya llegamos aquí, en abril, en Semana Santa, se da un primer intento de golpe de Estado en Martínez, pero es por parte de los militares. Pero no funciona. Y he leído un poco de cómo fue esto, y comentan, Martínez estaba en la playa, era Semana Santa, sí. Él estaba de vacaciones, y le dicen hey mira, fíjate que ahí andan diciendo que te van a dar vuelta, pues. Se te levantaron en San Salvador y vienen a un loco. Entonces ahí le tocó ahí a Martínez ponerse ahí, quitarse su calzonete y ponerse otra vez su... O sea, creo que me lo imagino de manera muy chistosa, de verdad. Él estaba en la playa. Sí. Estaba de vacaciones y le dicen, mira, ojo. Y aquí vemos una de las características que era la astucia en Martínez, porque él dice, bueno, se prepara, se pone el uniforme. Me imagino, ¿verdad? Los historiadores tenemos esa imaginación. Y él dice, vaya, el carro presidencial, mándenlo. Pero él no va en el carro presidencial. Lo agarran en un retén por allá, pero él va en otro carro. Ni saben cuando ya está en San Salvador, y logra repeler ese primer golpe de Estado en abril. Y hay fusilamientos, obviamente. Entonces, él queda en el poder, pero ya es para mayo, que el 1 de mayo, por el Día del Trabajador, es donde ya empieza este paro cívico, esta huelga de brazos caídos. Y vamos a tener una figura muy importante, que va a ser Fabio Castillo, que entonces era estudiante de medicina. Y recuerda que la idea de una huelga surge primero también en discusiones informales entre estudiantes, que ya se conocían entre sí por participaciones en actividades anteriores, en actividades en oposición que se habían realizado anteriormente. Entonces ya el periodista exiliado dice, bueno, y si hacemos esto, y ya los estudiantes andaban pensando también en esto, se da, y la tarea de organizar fue persuadir a grupos claves para que se sumaran a la huelga. Esto dependía casi enteramente del contacto personal, que forzó el carácter predominante de la clase media y alta de la oposición activa contra Martínez. Entonces vemos aquí a dos clases. Se conformaron pequeños comités espontáneamente integrados mayormente por mujeres. Imagínate eso. Y estas iban de puerta en puerta hablando con los propietarios de almacenes, quienes generalmente respondían de manera positiva. Pero habían unos que particularmente era como que no, porque vamos a tener represalias. Estos eran los chinos y los palestinos, porque algo que se menciona en el gobierno de Martínez es que él echó a las personas afrodescendientes. A las personas creo que el decreto dice algo como personas negras, judíos, gitanos, chinos, gitanos, y no los expulsó, prohibió la entrada. Pero no los expulsó. La gente que estaba acá, pues aquí estaba, y ni modo que los echara. O sea, prohibió, o sea, básicamente era como una ley migratoria, por decirlo así, sí. Tiene otro nombre, pero básicamente lo que decía es no pueden entrar. Sí, no pueden entrar. Los que se quedaron acá, pues ni modo, y acá está. Entonces vemos con esta fuente que sí habían y que tenían sus comercios y todo eso. Entonces estos comités son los que van a ir a decirle puerta por puerta, y vemos que lo conforman mayormente mujeres, de decir, vamos a hacer un paro, ya no hay que producir. Entonces, ya para ir concluyendo este tema de cómo es que se da este paro cívico, menciona un salvadoreño vinculado con la clase trabajadora, sostenía que lo que en realidad ocurrió en mayo no fue una huelga laboral, sino un paro empresarial. No se empieza a producir, no es una huelga, sino que es como un paro. O sea, fue todo, o sea, fueron fábricas, fueron ferrocarril, fue todo, o sea, imagínense que visualicemos y pongamos en el escenario de que hiciéramos un paro en el presente. ¿Cómo te mueves si no hay Uber? ¿Cómo te mueves si no hay taxis? ¿Cómo te mueves si no hay tren? No hay ventas. ¿A qué salís? A nada, te quedas en tu casa. Y el último dato así que me gustó es que Benjamín Bloom, no el hospital, sino el señor Benjamín Bloom, que por él se llama así el hospital, él, junto con principales banqueros, se le acerca a preguntar a choferes
si se van a unir a este paro. Y algunos les dicen que no, pero estas personas de poder les dicen, vaya, no trabajen, pero aquí está este billetillo para mientras subsisten una semana. Y uno piensa, ¿cuánto se necesitaría para derrocar a un dictador? El Salvador en ese entonces, del 44, necesitó 8 días. Para que Martínez dijera, vaya, ya estuvo, me voy. Y al final Martínez termina yéndose del país, viviendo en el exilio, hasta que... Después a Honduras, y en Honduras es donde el motorista le da matacán. De una manera bien fea. Sí, o sea, al final Martínez muere en Honduras y ahí termina básicamente su historia. Y poco se ha dicho de él. Sí. Creo que justamente otro trabajo muy bueno es el de La sombra del martinato de Luis Gerardo Monterrosa Cubillas. Muy bueno, un trabajo de análisis de fuentes increíble, que si quieren leer un poco más sobre Martínez desde un ámbito más académico, más aterrizado y con esos panoramas de grises que les comentamos, es un súper buen libro. Y creo que al final, cuando analizamos estas cosas, creo que es bueno pensar, a mí me gusta pensar en la no repetición de hechos, que creo que es una de las funciones que termina teniendo la historia, y creo que es importante que seamos conscientes del ejercicio democrático que podemos ejercer. También el tema del 32, el saber reconocer cuando las cosas no se están haciendo bien. Claro. Y creo que es importante esto. Creo que la historia abona mucho a la no repetición de hechos, y creo que es un tema bueno de traer a la mesa cuando analizamos periodos presidenciales anteriores, qué cosas no estuvieron bien y no queremos que se repitan. Si bien decimos que el que no conoce su historia se condena a repetirla, es porque es asumir que la historia es cíclica. Al final, sí, las cosas se pueden repetir, y creo que a partir del ejercicio democrático somos capaces de tener el poder de la no repetición de hechos. Sí, y ver el personaje, también conocerlo, no estar en el punto de o santificarlo o demonizarlo, sino estar en conocer que fue una persona, llegó al poder con sus características, asumió el poder, al final mismo es la ambición de ese poder que termina llevándolo, que su círculo se le voltee, pues. Exacto. Y creo que eso sería todo. Esto fue ¿Qué ondas con el Martinato? Los invitamos a que se mantengan al tanto de nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, que nos encuentran como @qué ondas con la historia. Por supuesto que se mantengan al tanto de la YSU, su radio universitaria, y todos los podcasts y contenido que se produce a partir de esta cabina. Y Andrew, pero antes de terminar, quien no conoce su historia está condenado a que su círculo de confianza se le voltee. Y peor estando en la playa.